¿Qué está pasando en el mundo? Mensaje del canciller de Rusia: está liberando a África de la opresión de Occidente. Vladimir Putin quiere tener más influencia en la región de África para sus objetivos del bloque de BRICS. Occidente, con sus políticas que ha realizado en África, solo ha causado más miseria y pobreza en el continente africano. En estos últimos años ha tenido 4 golpes de estados en países africanos, en el que Rusia está involucrada para expulsar a Estados Unidos de África. Los países africanos le han dado el apoyo a Rusia. En la cumbre que se realizó, Rusia prometió alimento y desarrollo económico para que sus economías florezcan. ¿Hasta dónde llegarán estas tensiones? Occidente, por su parte, bloqueó a Rusia en la exportación de alimento y fertilizantes hacia África y ha causado graves críticas internacionales de estas acciones. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Francia y otras naciones europeas cometieron múltiples atrocidades sangrientas en el continente africano. E incluso, hoy, París considera abiertamente que África es su patio trasero. Moscú, por otro lado, desempeñó el papel principal y decisivo en la liberación del continente del yugo colonial y ayudó a las naciones africanas a construir su estado, formando la base de sus economías y defensa. El presidente ruso Vladimir Putin prometió cancelar millones de dólares en deuda, enviar armamento y también granos, incluso de forma gratuita, a distintos países africanos. Estas fueron algunas de las promesas que salieron de Moscú hacia los estados africanos que asistieron a la segunda cumbre Rusia-África, que se celebró el 27 y el 28 de julio en San Petersburgo. Un encuentro con ausencias destacadas, como la de los presidentes Bola Tinubu de Nigeria, William Ruto de Kenia o Abdelmajid Tebboune de Argelia, entre otros, pero también un encuentro con inesperadas asistencias, como por ejemplo la del líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin. Un encuentro orientado a reforzar unos lazos que hasta ahora son más políticos que económicos. Bueno, por un lado, Putin lo que trata de demostrar es que tiene consenso en países africanos, que sea su gran apoyo a nivel diplomático. Sin embargo, esta ausencia de distintos jefes de Estado y además una disminución en relación con la primera cumbre, una disminución importante de jefes de Estado y de gobierno presentes, hablan mucho de cuál es el deterioro de la imagen de Rusia en el continente africano. Por otro lado, yo quiero subrayar aquí algo. Se ha enfatizado muchísimo que Putin ofreció ayuda alimentaria gratuita a 6 países africanos y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, hablando tanto como jefe de Estado de Sudáfrica, pero también a nombre de otros países africanos, él dijo que los africanos no habían ido a pedir donaciones de alimentos. Estaban pidiendo ser reconocidos como socios iguales y que además lo que ellos querían era la restitución de la gran iniciativa del Mar Negro, que permitió durante un año que siguiera fluyendo el comercio de granos y de fertilizantes a nivel mundial, pero en especial al continente africano. Creo que esto es muy importante. Cyril Ramaphosa fue muy cordial en cuanto al comentario del donativo, pero fue enfático. Y a mí me parece que aquí está poniendo la dignidad de los pueblos africanos ante todo. No van a pedir, voy a usar una palabra coloquial, limosna, van a exigir una posición de iguales en la escena internacional. Pues Hilda, ahora analizaremos esta relación entre iguales, si se puede dar así. Ahora paso con Adriana, también le hago la misma pregunta para entrar en el debate, sus conclusiones en términos muy generales. Sí, considero que esta cumbre, bueno, para también no repetir algunos de los elementos que ya ha señalado la doctora Varela, pienso que a pesar de que no hubo una presencia tan significativa de los líderes de Estado, sí ha sido representativo o significativa esta reunión y muestra que hay un reacomodo en el orden internacional, que Rusia está intentando posicionarse en territorios o en espacios que son importantes, que son estratégicos y que antes no había considerado, ¿no? La primer cumbre se realiza en 2019 y ahora hasta 2023 se realiza nuevamente esta segunda cumbre, pero está hablando justamente del interés que tiene por posicionarse en el territorio africano. Y me parece que hay algunos países y algunos pueblos que sí están aceptando o están viendo con buenos ojos la presencia de Rusia, pero también hay otros más que la están cuestionando y que no están de acuerdo con ella. Pero considero que, por ejemplo, los que piensan o los que asumen que
es una buena opción comenzar a acercarse con Rusia. Justamente consideran que Rusia no es un país vinculado con procesos coloniales o imperialistas. Yo pienso que esto no es así. Yo insisto en que Rusia, la presencia que está teniendo Rusia en el continente africano, la tenemos que entender justamente a partir de una disputa quizá mucho más amplia a nivel internacional por la hegemonía, pero la propuesta o lo que señalan algunos líderes africanos, algunos de los pueblos, es justamente que la presencia de Rusia o el acercamiento de Rusia no tiene estos intereses que sí tienen las otras potencias, aunque insisto, ¿no? Si vemos lo que ha sucedido, por ejemplo, en República Centroafricana, nos vamos a dar cuenta que esta presencia militar pues se ha acompañado también del saqueo de riquezas como diamantes y oro. Claro, precisamente, Adriana e Hilda, me gustaría que entráramos en esta cuestión, en esta razón de fondo por la que hay intereses de acercamiento entre África y Rusia. ¿De dónde vienen estas buenas relaciones? Porque hay quien las sitúa precisamente en la Guerra Fría y en los apoyos de la Unión Soviética a las independencias de países africanos, ¿no? Entonces, precisamente, esta sintonía entre ciertos países de África y la Rusia actual responde a razones históricas o a un rechazo actual, contemporáneo, contra Occidente. Hilda, voy con usted. Bueno, aquí hay un aspecto que es importante. En algunas personas que militaron en movimientos anticoloniales en África, pienso por ejemplo en países como la propia Sudáfrica, como Angola, Mozambique, por mencionar solamente algunos, ahí es indudable que estas personas, y yo diría, subrayaría, estas personas, no tanto los movimientos, sino estas personas, obviamente sienten una identificación por el apoyo que en algún momento dado les dio la entonces Unión Soviética a su lucha, sobre todo a lucha armada en contra de intereses racistas y extranjeros, en el caso de Angola y Mozambique. Sin embargo, también se está manejando mucho esto como un discurso justificativo. Si vemos, por ejemplo, en dónde han penetrado más recientemente los intereses tremendamente agresivos de Rusia, ha sido en países que no tienen este tipo de trayectoria, digamos, de una identificación con con esta ayuda de Rusia. Y estoy pensando, por ejemplo, en República Centroafricana, en el Níger, que está ahorita lamentablemente en tela de juicio, Burkina Faso, no así con Mali. Con Mali, en los primeros años de independencia, hubo un acercamiento entre el primer gobierno de Mali y el gobierno de entonces la Unión Soviética. Pero es importante tomar en cuenta que cuando viene la desestructuración de la Unión Soviética, prácticamente la Unión Soviética se retira de África y además en condiciones muchas veces lamentables. Pienso en el caso de Namibia. Dejó a Namibia botada, perdón por expresión coloquial, pero la dejó totalmente desamparada y en un momento dado se retiró y no le importó qué pasaba con el acuerdo entre Namibia y con el acuerdo entre Angola. Y ahora, de alguna forma, a partir del presente siglo, está tratando supuestamente de recuperar nichos que ya tenía y de retomar esos lazos y además afirmar que son lazos históricos, que algunas personas en el continente... La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Mensaje del canciller de Rusia: está liberando a África de la opresión de Occidente. Vladimir Putin quiere tener más influencia en la región de África para sus objetivos del bloque de BRICS. Occidente, con sus políticas que ha realizado en África, solo ha causado más miseria y pobreza en el continente africano. En estos últimos años ha tenido 4 golpes de estados en países africanos, en la que Rusia está involucrada para expulsar a Estados Unidos de África. Los países africanos le han dado el apoyo a Rusia. En la cumbre que se realizó, Rusia prometió alimento y desarrollo económico para que sus economías florezcan. ¿Hasta dónde llegarán estas tensiones? Occidente, por su parte, bloqueó a Rusia en la exportación de alimento y fertilizantes hacia África y ha causado graves críticas internacionales de estas acciones. Tremendo huracán Hillary, que ha golpeado a Estados Unidos en la región de Baja California, en todo su paso en México y ahora en Estados Unidos, se han reportado tremendas tormentas e inundaciones. Cada vez estos fenómenos son más intensos por el calentamiento que está sufriendo el planeta. Estos fenómenos son devastadores donde golpean. Las autoridades ya alertaron a la población para prevenir pérdidas humanas. El planeta está sufriendo cambios drásticos por la contaminación que hace la humanidad. Te invito a ver el video. Asesinan a balazos a candidato presidencial Fernando Villavicencio del Ecuador. Fue un atentado por grupos criminales en la que había denunciado amenazas en su contra por las políticas que iba a realizar si ganaba la presidencia del Ecuador. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Carteles de droga no quieren dejar su influencia y poder y realizan actos terroristas. La que el cartel Jalisco Nueva Generación está operando en este país como
una de las rutas que mantiene para el envío de drogas a diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué sucederá con este acontecimiento que está impactando al mundo? Estaban ya cerca de las elecciones de la primera vuelta de la presidencia del Ecuador, total conmoción en el país. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.